Sean todos bienvenidos a este espacio de parejas. Nuevamente nos volvemos a encontrar. Por la misericordia de Dios podemos hacerlo. Y vamos a pensar un poco, a meditar un poco acerca del 10º mandamiento, con el fin de que esto nos ayude a nuestros matrimonios, que represente un reto, una inspiración para seguir desarrollando nuestros matrimonios. Hoy es el 10º mandamiento y lo hemos titulado Constituirás un equipo ganador. Los matrimonios tienen importancia no solamente para los dos cónyuges, sino que en realidad la importancia del matrimonio trasciende más allá de esas dos personas. Los matrimonios son importantes, por ejemplo, para la nación, porque si hay una familia sana, entonces esto se va a reflejar en una sociedad. Si hay matrimonios disfuncionales, familias disfuncionales, si hay problemas en el matrimonio, si hay divorcios, si hay maltrato, eso se va a ver reflejado inmediatamente en la sociedad, porque la familia, el matrimonio, es como el punto nuclear, como el núcleo de la sociedad. Entonces, en realidad, su matrimonio también es importante para la sociedad que lo rodea. No es solamente un asunto entre usted y su cónyuge, sino que es importante para toda la sociedad, para toda la nación. Es importante también para los hijos, porque los hijos se desarrollan dentro de ese ambiente llamado familia, y los padres son los encargados de realizar ese ambiente. Si ese ambiente es correcto, es sano, tendremos hijos que se desarrollan de una forma sana. Son personas que de pronto no han estado marcados por un divorcio, no han estado marcados por problemas familiares, maltrato, ya sea físico o verbal. Y si nuestro matrimonio es sano, entonces eso va a repercutir sanamente en nuestros hijos, para que ellos se desarrollen de una forma correcta. Ellos van a tomar nuestros modelos de crianza, nuestros modelos de vivir, ellos lo van a reproducir y eso lo van a reflejar a la sociedad más adelante cuando ya sean adultos. Entonces nuestro matrimonio es importante para la nación, pero también es importante para nuestros hijos. Y nuestro matrimonio, debemos decirlo, que también es importante para Dios. Es importante para Dios porque Él fue el que creó el matrimonio, fue el que instituyó el matrimonio. Entonces es importante para Dios porque Él es el creador, y también es importante porque Él ama el matrimonio. En algún pasaje en Malaquías se nos expresa cómo Dios odia el divorcio, Él aborrece el divorcio. Entonces el matrimonio también es importante a los ojos de Dios. Además, dependiendo cómo los hijos se desarrollen dentro de ese entorno llamado familia, guiado por el matrimonio, ellos van a tener una imagen, una sensación de lo que es un padre. Muchas personas, cuando se les presenta a Dios como padre, inmediatamente tienen un rechazo porque la experiencia que tuvieron como hijos respecto a sus padres fue totalmente negativa. Entonces Dios también está interesado en que nuestros matrimonios sean sanos, porque también allí los niños van a observar lo que es la imagen de un padre y de una madre. Dios usualmente se presenta en la escritura como un padre, y en algunas ocasiones, pocas, realmente se presenta como una madre. Además de esto, el matrimonio, Dios lo usa como un símil, como una figura de su relación entre Cristo y la iglesia. Si los chicos, ¿cierto? Si la sociedad observa que el matrimonio es un matrimonio que va de mal en peor, entonces lo van a relacionar igualmente en la relación Cristo con su iglesia. Entonces observamos cómo el matrimonio no solamente es importante para los dos cónyuges, sino que también es importante para la nación, para la sociedad, para nuestros hijos, y también es importante para Dios. Entonces observamos que nuestros matrimonios es una relación dinámica, es un trabajo en equipo que tiene un objetivo. Si usted piensa un poquito en el Génesis, en el capítulo 1 y el capítulo 2, observamos cómo Dios ve a Adán y observa, y para él mismo piensa: no es bueno que el hombre esté solo, y le hace una ayuda idónea, que es Eva, y allí forma lo que es
el matrimonio, ¿cierto? En Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 11, dice lo siguiente: la verdad más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae, no tiene quien lo ayude a levantarse. Y también, si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Entonces observamos aquí lo que el escritor de Eclesiastés nos dice, y dice que el trabajo en equipo es mejor que el trabajo de uno solo. Entonces el matrimonio es un trabajo de equipo. El matrimonio es una institución que persigue un solo objetivo. Tenemos el caso en el Nuevo Testamento de una pareja, Aquila y Priscila, que se nos menciona en varios textos de la Escritura, y uno puede sacar allí cómo ellos trabajaban juntos, ¿cierto? Nunca se habla de uno aparte del otro, sino Priscila y Aquila, ¿cierto? Y ellos ayudaron mucho al surgir de la iglesia. Hospedaron a Pablo, parece que también se sacrificaron por Pablo. Ellos ayudaron a tener una iglesia dentro de su casa, y en general son personas que estaban ayudando a la iglesia y a los líderes. Y Pablo envía unos saludos también para Aquila y Priscila, y también denotando el trabajo que ellos tenían. Entonces observamos cómo Aquila y Priscila, como un matrimonio, tenían un objetivo en común, y cómo ese objetivo y esa pareja fue tomada por Dios para que pudiera entonces ser de ayuda a la iglesia. Un matrimonio, un equipo que tenía un objetivo, que eran dinámicos y que era realmente un equipo ganador. Entonces debemos decir que el matrimonio es un equipo, debe trabajar en equipo, ¿cierto? Y debe tener el objetivo de ganar en la vida, ¿cierto? Hay muchos enemigos en contra del matrimonio, en contra de la familia, y es papá y mamá quienes van a enfrentar esos peligros y quienes deben de salir avantes en el asunto. Observemos algunos componentes que debe tener un equipo ganador. Algunos componentes. Definitivamente debe haber una decisión de construir. Observe lo que dice Proverbios 24, capítulo 24, versículo 3 y 4. Proverbios 24, 3 y 4 dice lo siguiente: construye tu casa con sabiduría y entendimiento, y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. Entonces aquí se nos anima a construir la casa. Debe haber una decisión de construir, una decisión de los dos. Es complicado cuando solamente una persona tiene esa decisión. Es complicado cuando solamente uno está batallando y el otro está mirando, y muchas veces el otro no solamente toma una situación o una posición pasiva, sino que por el contrario antes está en contra del trabajo del otro, y así no podemos decir que es un equipo ganador. Es muy común pensar en los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol podemos dar nombre de equipos que son ganadores, y hay otros equipos que son más regulares. Usted puede pensar allí en Europa o aquí en la misma liga colombiana, ¿cierto? Equipos que son malos, menos malos, y equipos que son buenos. ¿Y cómo se logra un equipo bueno? Bien, entonces debemos decir algunas cosas tomando un equipo de fútbol, algunos elementos que hay allí en ese equipo y que nos vienen bien pensarlo para el matrimonio, y que los observamos también en la escritura. Un equipo ganador primero debe tener un promotor, un patrocinador que pueda tener todos los medios, ¿cierto?, para poder darle lo suficiente a ese equipo para que pueda ganar, que pueda trabajar con comodidad, con buenas herramientas, ¿cierto?, que ese equipo pueda aspirar a ganar. Ese equipo tiene un promotor, un patrocinador que da el dinero, en fin, y en el caso del creyente tenemos el mejor patrocinador, que es Dios. Dios se nos dice que odia el divorcio. Entonces Dios está empeñado y quiere que nuestro matrimonio sea vencedor.
sea un equipo que triunfe, que no se deje ganar por las circunstancias adversas. Y entonces contamos con el mejor patrocinador, que es Dios. Dios entonces como patrocinador nos da los elementos, los recursos para que la pareja, para que esos dos cónyuges puedan lograr enfrentar las circunstancias, ¿cierto? Y pueda asimismo ganar. Tenemos el mejor promotor, tenemos el mejor patrocinador para nuestros matrimonios. Un equipo de fútbol tiene también, además de un patrocinador, tiene también un entrenador. Un entrenador es el que guía al equipo. Un entrenador es el que da la estrategia al equipo, ¿cierto? El entrenador observa al enemigo, tiene un panorama general de todo lo que allí se está viviendo en la cancha, ¿cierto? Puede observar al equipo de él y puede observar el equipo contrario, cómo se están moviendo los otros, y da algunas indicaciones para que su equipo pueda avanzar y pueda ganar. En el caso nuestro tenemos el caso de nuestro entrenador, que es Jesucristo mismo. Jesucristo, habla Pablo en alguna carta, que Jesucristo es nuestra sabiduría. Entonces Jesucristo es quien nos da el conocimiento suficiente para tener una estrategia, para tomar decisiones correctas. Sabiduría podemos tomarla como ello, conocimiento suficiente para tener unas decisiones correctas. Cristo nos da como nuestro entrenador unas guías para tomar unas decisiones correctas. Cristo no es algo utópico, ¿cierto? Cristo no es algo teórico. Muchas personas son estudiadas, ¿cierto? Usualmente los grandes científicos pueden tener un gran conocimiento de la ciencia, pero a veces socialmente no se desenvuelven bien. Entonces, en algo tan sencillo como desenvolverse socialmente, no tienen esos recursos, esa habilidad, pero sí pueden hablar de conceptos muy abstractos, de conceptos muy profundos que pocos en realidad lo pueden comprender. Cristo no es así. Cristo nos da unas guías para que estemos viviendo en la realidad de nuestros matrimonios. Cristo no está hablando de algo que podría ser bonito, pero que no es realizable en nuestras vidas. Cristo es nuestra sabiduría y nos da inteligencia, nos da los recursos, nos da la guía para poder enfrentar nuestra realidad como matrimonios, en cualquier circunstancia, en la circunstancia con nuestros hijos, con nuestra familia, con la iglesia, con nuestro mismo cónyuge. Entonces Cristo, como el gran entrenador de nuestros matrimonios, nos da la guía, nos da la estrategia para salir vencedores. También tenemos allí en un equipo de fútbol, lógicamente, lo que son los jugadores. Los jugadores son importantes, ¿cierto? ¿Qué pasa con los jugadores? Bueno, los jugadores deben aprender a depender del entrenador. Los jugadores deben de tener confianza en el entrenador, deben someterse al entrenador. Tenemos un caso interesante en el Antiguo Testamento, como fue Moisés. Moisés duró en palacio de Faraón 40 años, entrenándose en las artes de ese momento, en la ciencia, en la cultura, en las letras y otros campos más del conocimiento, 40 años. Posteriormente Dios lo lleva al desierto y dura otros 40 años en la dura vida del desierto, cuidando ovejas, ¿cierto? Y viendo y experimentando lo que es el trabajo duro allí en el desierto. Y a los 80 años Dios lo llama para servirlo. ¿Y cuál es la actitud de Moisés? La actitud de Moisés: no, Dios, manda a otro porque yo no puedo, yo no sé hablar bien. Muchas veces Moisés le dice a Dios: no, venga Dios, mejor yo no sigo, porque este pueblo es muy rebelde, ¿cierto? Y en todas estas es interesante lo que Dios le dice. Dios le dice: ve adelante, Dios le dice: tú puedes hacerlo porque yo voy contigo. Entonces los jugadores deben tener en cuenta que nuestro entrenador va con nosotros, ¿cierto? Un entrenador se encarga de que quitar esa mentalidad en los jugadores del no puedo. El entrenador se encarga de dar confianza para que los jugadores empiecen a pensar entonces en el triunfo, no en ese no puedo, sino en sí puedo. Entonces el entrenador da esa confianza al grupo de trabajo. Entonces hemos pensado en un equipo ganador,
haciendo un símil, un ejemplo de un equipo de fútbol, la pareja tiene un patrocinador, tiene un entrenador y la pareja misma se constituyen los jugadores del partido. Estos jugadores deben depender de su entrenador, deben de tener una mentalidad del sí poder, ¿cierto? Porque Dios está con nosotros. También debe haber una atmósfera de trabajo. Los equipos de fútbol también es necesario que tengan una atmósfera de trabajo. En los equipos de fútbol se habla entonces de una disciplina, por ejemplo, donde todos los jugadores deben de estar sometidos a esa disciplina. El matrimonio debe haber metas, debe haber sueños, ¿cierto? De los cuales se esté apuntando. Nuestro trabajo debe estar apuntando, ¿cierto? A estos sueños, a estas metas. Puede ser, bueno, mi meta como matrimonio es llegar a viejos con mi cónyuge, eso ya es una meta. Mi meta es hacer matrimonio, ¿cierto? Hacer familia, de tal forma que con el transcurrir del tiempo sea un ejemplo para mis hijos y sea un ejemplo para los que nos vean. Eso ya son metas y eso en sí mismo está ya dando una atmósfera de trabajo para los dos cónyuges. Entonces es importante tener esos sueños que sean realizables para que se conviertan en metas. En el matrimonio también, lógicamente, debe haber un compromiso. Debe haber un compromiso de cada uno de los jugadores. Cada uno de los cónyuges debe estar comprometido. Eso quiere decir que no dependo del otro, sino que dependo de mí mismo y dependo de Dios. Mi compromiso es con Dios, no depende de las circunstancias, porque precisamente cuando digo que debo tener un compromiso es porque estoy pensando que van a haber circunstancias que están en contra del matrimonio y yo con mi compromiso debo enfrentar esas circunstancias. Ese compromiso hace que yo sea un ser perseverante que admirar como la situación o el resultado de mi trabajo, de nuestro trabajo mancomunado con mi cónyuge, no está dando los frutos que quisiéramos tener. Aún en medio de esa situación yo te sigo perseverando porque estoy comprometido, ¿cierto? Ese compromiso implica también una disciplina en la cual yo en el transcurrir del tiempo observo que hay cosas que debo cambiar, cosas en las cuales yo debo abandonar, debo dejar en segundo plano, y la disciplina me dice que debo siempre persistir en dejarlas en ese segundo plano o simplemente dejarlas fuera de mi vida. Entonces ese compromiso implica una perseverancia y una disciplina en mi trajinar como cónyuge al lado del ser que está conmigo batallando para hacer un matrimonio más saludable. Indudablemente que en el matrimonio debe haber unidad y eso también es parte de la atmósfera que debe imperar en el matrimonio, la unidad. A veces pasa el tiempo y parece que esos dos cónyuges se vuelven como contrincantes y ya entonces yo estoy en contra de mi esposa, ya los comentarios de mi esposa me producen en mí, son como una risa, como un sarcasmo que la hiere a ella o lo contrario, ¿cierto? Y entonces la unidad se ve allí quebrada, ¿cierto? Ya no somos uno, sino que somos uno en contra del otro y debe haber unidad. Debe haber unidad y en medio de esa unidad pues debo soportarme a mí mismo y soportar también a la otra persona. Valorar lo que en ella hay, ¿cierto? Lo que en ese cónyuge hay y todo para que haya unidad, ¿cierto? La unidad entonces es un apoyo para la otra persona también. Entonces hemos observado cómo este equipo de fútbol, ¿cierto? Tiene varios componentes, así como el matrimonio. El matrimonio entonces tiene un entrenador, tiene un promotor, ¿cierto? Tiene unos jugadores y también el trabajo se desarrolla dentro de un ambiente que debe ser el adecuado y ese ambiente lo hace el cónyuge, los dos cónyuges con la ayuda de Dios. Finalmente, en el fútbol se habla del jugador número 12, que son los fanáticos, los que apoyan allí al equipo, y sabemos que usualmente cuando un equipo de fútbol juega en casa, en su ciudad, ¿cierto? Tiene más posibilidades de ganar.
y entonces los partidos que desarrolla en otras ciudades les son más complicados porque la fanaticada está en contra de ellos. El matrimonio también es así, tiene una fanaticada, tiene unas personas que están alrededor apoyándolo. En el caso nuestro, de los creyentes, indudablemente que nuestra mayor fanaticada es la iglesia. Entonces, yo convivo con mi iglesia, ¿cierto? Con mis demás hermanos, no con las cuatro paredes, eso no es iglesia, sino con las demás personas, ¿cierto? Y esas personas representan para mí un ejemplo, muchos de ellos. Quiera Dios que ese ejemplo sea positivo, pero aún podemos ver ejemplos negativos que pueden ayudarme a mí y a mi cónyuge. Entonces tengo una serie de fanáticos allí que me están apoyando con su ejemplo. También puedo tener enseñanza dentro de la iglesia que pueda ayudarme, ¿cierto?, en mi desarrollo como matrimonio, y también lógicamente tengo una parte de consejería. Este mismo espacio, por ejemplo, se constituye, y este espacio podemos decirlo, somos parte de los fanáticos de su matrimonio. Yo soy fanático de su matrimonio, mi cónyuge es fanático de su matrimonio, por eso estoy aquí sentado hablando de estas cosas, ¿cierto? Pensando un poco en lo que nuestro entrenador, en las guías de nuestro entrenador nos ha dado, pensando un poco en lo que nuestro promotor nos ha dejado, las herramientas, ¿cierto? Y eso para que llegue también a su matrimonio como parte de un apoyo, de un buen desarrollo matrimonial. Entonces pensamos que allí en nuestro matrimonio es como un equipo de fútbol donde también debe haber una fanaticada. Nuestros mismos familiares sanamente pueden ayudarnos, ¿cierto? Sin entrometerse, sin permiso, pero estando allí dispuestos, ¿cierto? Cuando les ayudemos, ¿cierto? Escuchando una voz de consejo de ellos que también han tenido sus experiencias como matrimonio. Tenemos unos fanáticos. Debemos finalmente entonces decir que para constituir un equipo ganador, ¿cierto?, que es nuestro 10º mandamiento, debemos siempre levantarnos y estar dispuestos. El matrimonio, como muchas tareas de la vida, es un espacio, ¿cierto? Es un espacio en el cual debemos levantarnos de continuo. No todas nuestras batallas las ganamos fácilmente. Usted ha tenido derrotas en su matrimonio. Tal vez usted en su matrimonio tenga un historial de caídas. De pronto al recordarlo siente vergüenza. De pronto han preferido no seguir hablándolo entre ustedes porque les da vergüenza, porque su derrota ha sido de pronto vergonzosa y ha traído muchas cosas malas en el matrimonio. Pero el matrimonio consiste en una dinámica de levantarse, de caer y volverse a levantar. Eso es determinación, tener determinación. Queremos constituir un equipo ganador con nuestro cónyuge, debemos de tener determinación, paciencia y tener un gran compromiso. Entonces, hermanos, parejas que nos escuchan, debemos invitarlos a ustedes para que puedan constituirse en un equipo ganador. Las circunstancias que usted está sufriendo, que de pronto piensa usted solamente nosotros lo hemos sufrido, déjeme decirle que no solamente usted lo está sufriendo, sino lo que los matrimonios a lo largo de la historia y en todo el globo terráqueo, ¿cierto?, están afrontando circunstancias similares a ustedes. Entonces debemos de formar un equipo ganador con el cual enfrentemos esas circunstancias y salgamos avante. Recuerden, Dios es amante de matrimonios duraderos. Dios rechaza el divorcio. Dios ama los matrimonios que llegan a su feliz término porque Él nos ha dado todos los elementos para poder triunfar como matrimonios. Entonces, hermanos míos, los invito, hermanos, a que constituyamos un equipo ganador todos unidos. Hermanos, entonces los invito a que tengamos un momento de oración. Vamos a pensar en nuestros matrimonios y rogarle a Dios para que nos haga entender su sabiduría, para que nos haga experimentar los recursos que tenemos, que cambie de pronto nuestra mentalidad en la cual simplemente tomamos el matrimonio como un ensayo, ¿cierto? Sino que tengamos esa mentalidad de ganar como matrimonios. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque el matrimonio está en tu corazón, estuvo en tu mente, Señor, lo constituiste, Señor.
Ayúdanos, bendito Dios, para desarrollar matrimonios saludables, Señor. Ayúdanos a tener determinación en medio de nuestras circunstancias. Ayúdanos a que con nuestro cónyuge podamos tener un equipo ganador, Señor, un equipo dinámico que se levante de las caídas, que tenga compromiso, que tenga compasión del otro, que tenga disciplina de poder nosotros mismos poder dejar cosas, Señor. Ayúdanos a eliminar lo que es dañoso para nuestro matrimonio, Señor. Ayúdanos a valorar nuestro matrimonio, Padre Santo. Y ayúdanos, Señor, a que nuestro matrimonio se constituya en un ejemplo para los demás. Que nuestro matrimonio se constituya en una atmósfera saludable, agradable, no solamente para nuestros hijos, sino para todos los que están en torno nuestro mirándonos, Señor. Guíanos, Señor. Ayúdanos, perdónanos de pronto porque a veces hemos pensado en no seguir más. Ayúdanos, Señor, a restablecernos, Señor. Ayúdanos a usar el poder tuyo, Señor, para poder enfrentar las situaciones que a veces toman ventaja en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a gozarnos en nuestro cónyuge, Señor. Conforme pase el tiempo, Señor, seamos mejores jugadores, Señor. Seamos más efectivos, bendito Dios, librando nuestras batallas y llegando a la victoria, Señor. Y que toda la gloria de nuestro matrimonio sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buena tarde. Dios les bendiga.